Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis del capítulo 5 de la primera temporada de House of the Dragon, un episodio que se centra en la boda que va a marcar el destino del reino. Sinceramente es un capítulo que tiene un montón de secuencias y de eventos que te generan un malestar y que te dejan un mal cuerpo importante, sobre todo relacionado con cuál va a ser el futuro del reino. Hay unas cuantas escenas que realmente son perturbadoras, que funcionan además para añadir incluso más capas a los personajes que ya estábamos disfrutando, convirtiéndolos incluso en más profundos y tejiendo nuevas relaciones entre personajes, como por ejemplo entre el personaje de Ser Criston Cole y Alicent Hightower. Un capítulo con un montón de detalles que marca el futuro del reino, con simbolismos también muy bonitos y que nos deja una escena final con la caída del rey Viserys que augura que bien acaba de morir o que bien la muerte del rey está muy próxima y que el problema sucesorio va a tener lugar ya de ya. Como sabemos, este episodio es el último en el cual Rhaenyra y Alicent Hightower son interpretadas por sus actrices en versión joven, con lo cual en el siguiente capítulo tendremos un salto temporal en el que veremos cuáles son las consecuencias de lo sucedido en esta boda, cómo se han puesto las fichas sobre el tablero y en qué situación se encuentra el reino. Pero antes vamos a analizar este capítulo que, como digo, ha sido una maravilla, que visualmente la boda ha sido realmente abrumadora y que a mí personalmente me ha encantado. Ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de todos los capítulos que quedan aún de la primera season. Estamos muy cerquita ya de los 100.000 suscriptores, con lo cual es el momento ahora de darle al botoncito. Dejad un like para apoyar el vídeo y vamos con la review. Curiosamente, y tal y como sucedía en Game of Thrones, mi primer apunte sobre el capítulo ha sido que Rhea Royce me ha parecido un personaje muy carismático, fuerte y que me ha gustado mucho. Obviamente no sabía en qué momento iban a suceder estos eventos, es decir, yo he leído el libro y sé más o menos lo que pasa, aunque la serie da muchos más matices, pero ya veis que es encariñarte con un personaje y al instante siguiente ya te tienes que ir olvidando de él. Pues bien, la primera escena entre Rhea y Daemon ha sido verdaderamente escalofriante y que nos demuestra lo perturbado y hasta qué punto puede llegar el personaje de Daemon Targaryen. Es alguien que es amado entre comillas porque es muy carismático, porque es un personaje que se hace querer con sus luces y sombras, pero cuando ves la cara más oscura del personaje, cuando ves cómo es capaz incluso de matar a su propia esposa simplemente para liberarse de un matrimonio en el que no quiere estar, una esposa que además le tiene totalmente calado, o sea, cómo le trata, dejándole claro que sabe que su marido le odia, pero que ella también está bastante harta de él y de sus tonterías, me ha parecido un personaje, como digo, muy fuerte, y que Daemon además no paraba de decir que era muy fea, cosa que no entiendo para nada, pero como digo, esa escena en la cual primero le tira del caballo y después la remata con una piedra, o sea, me ha parecido verdaderamente escalofriante, me ha dejado muy mal cuerpo para comenzar el episodio. Cuando Daemon se lo propone, verdaderamente no tiene barreras, los límites morales para él no se aplican y hace cualquier cosa que considere que debe hacer para seguir adelante con sus objetivos. En un instante lluvioso también, con ese simbolismo habitual de la lluvia que nos denota tristeza, tenemos la despedida entre Alicent y Otto Hightower. Otto Hightower ha sido destituido como mano del rey y tal y como le dice, ha sido por culpa de Alicent, o eso es al menos lo que su padre quiere hacerle creer. Quiere echarle aún más culpa, cargarle aún con más responsabilidad de la que ya tiene, o sea, fijaos que ha sido él quien le ha puesto en esa posición y además después de ponerla ahí, le está haciendo sentir responsable del futuro del reino, y esta conversación va a ser muy importante para después entender el cambio que tiene el personaje de Alicent en este episodio. Es decir, ella comienza ya a sentirse culpable de haber sido quien ha conseguido que su padre haya sido expulsado. ¿Por qué? Por haber confiado en Rhaenyra ante el rey, por haberle sacado la cara cuando Rhaenyra posiblemente había mentido. Esta mentira es la que después el personaje de Alicent va a ir poco a poco desgranando hasta darse cuenta de que su amiga la ha traicionado y que por culpa de ello su padre ya no es mano del rey. En esta escena destaco un simbolismo precioso de ambas caras de los personajes mirándose y detrás un fuego mientras Otto Hightower está hablando de cómo el reino, cuando Viserys muera, ya que él dice que su muerte puede estar relativamente próxima, va a estallar en una guerra en la cual hay gente que va a apoyar a Aegon y gente que va a apoyar a Rhaenyra, y le dice que ella va a tener que elegir dentro de este caos si quiere ser fiel a Rhaenyra o mantener el reino en orden apostando por su hijo, con lo cual con ese fuego de fondo representando el fuego de los Targaryen o incluso el fuego de la propia guerra ha sido muy bonito. Si bien Lionel Strong es uno de los hombres más fieles al rey que hemos conocido en todo lo que llevamos de House of the Dragon, de hecho es ahora la mano del rey y parece que siempre tiene buenos consejos, parece que sus hijos, o al menos
menos Larys Strong no va por el mismo camino. Larys parece que tiene sus propios objetivos y es quien le cuenta a Alicent Hightower que un maestre le llevó un té, que ya comenté en la anterior review que era un té para evitar que quedase embarazada, es decir, una especie de anticonceptivo de la época. Bien, ¿por qué el rey haría esto si realmente Rhaenyra no ha hecho nada con nadie? Si realmente no se ha acostado con Daemon, tal y como decían. Con lo cual aquí Alicent ya comienza a sospechar y comienza a ver que tanto Viserys como Rhaenyra parece que le han mentido, o al menos Rhaenyra ha mentido y Viserys la está encubriendo. ¿Qué es lo que verdaderamente Larys Strong quiere aquí? Pues obviamente tendrá sus propios objetivos, querrá comenzar a escalar, pero la duda es quién ha desvelado esto, quién le ha contado a Larys o quién ha filtrado que este té ha sido entregado a Rhaenyra. Pues todo hace apuntar en principio al maestre. Tened en cuenta que los maestres están muy arraigados en Antigua y Antigua es el hogar de los Hightower. Ya veréis que además tenemos algo más de información un poco más adelante que puede apoyar esta teoría de que los maestres están apoyando la sucesión de Aegon por su vínculo con los Hightower. De esto en los libros no hay nada de información, con lo cual todo lo que se nos cuenta en la serie sería ampliar la información. Pero la clave de este encuentro es que Alicent ya tiene la semilla de la duda implantada y lo que va a hacer ahora es germinar y llegar hasta la verdad. El rey se acerca entonces a Marcaderiva, vemos de este encuentro claramente por un lado el feo y el desplante que le hace Corlys Velaryon realmente no teniendo una comitiva de recibimiento y haciendo que el rey tenga que acercarse hasta él, hasta su propio trono en Marcaderiva para pedirle la mano de su hijo. Esto lo hace obviamente porque se ha sentido muy insultado por el rey en el pasado. Recordad que en su día él mismo no quiso casarse con Laena y por esto digamos que se ha vengado un poquito, haciendo que tenga que ser el propio rey quien con el rabo entre las piernas se acerque hasta su propio trono a pedirle ese matrimonio. Por cierto, me ha encantado el castillo por dentro, la influencia realmente del mar que tiene este castillo en su decoración es una absoluta maravilla, y aquí en este emplazamiento nos damos cuenta de unas cuantas cosas. Por un lado, que la salud del rey está muy deteriorada, le vemos jadear, le vemos toser incluso de una forma preocupante. También nos enteramos sobre la orientación sexual de Laenor Velaryon, que le gustan los hombres, pero tal y como dice Rhaenyra, esto no va a ser un problema. Aquí está prácticamente citando a su tío Daemon diciendo que el matrimonio es un deber, cosa que dijo él en el capítulo pasado, pero que más allá del deber, pues cada uno puede saciar sus placeres como quiera, con lo cual simplemente citando a su tío, vemos cuál es la influencia realmente de Daemon en Rhaenyra, pero al mismo tiempo establecen una forma de convivir y de llevar ese matrimonio por conveniencia de una forma que beneficia a los dos, lo cual me encanta de sus personajes. Pero quizá lo que más me gusta es como Rhaenys Targaryen ya sabe lo que puede suponer una boda entre su hijo y el personaje de Rhaenyra. ¿Por qué? Porque ella pasó absolutamente por lo mismo. Ella sabe hasta qué punto el reino puede ser fiel a la tradición y puede querer escoger al primogénito de la reina, es decir, a Aegon, por delante de Rhaenyra. Ella comprende mejor que nadie ese peligro y por eso teme por la vida de Laenor. Piensa que Laenor, casado con Rhaenyra, puede estar en peligro por todos los señores que pueden alzarse en su contra. Me encanta la perspectiva siempre del personaje de Rhaenys porque tiene, como digo, mucha experiencia, es mayor y sabe realmente el reino cómo funciona y la actitud que tiene habitualmente con respecto a las mujeres. Bien, pues tras unas conversaciones en las que Viserys asegura el apellido Targaryen para quien sea el próximo rey y de esta forma no se rompa el linaje, a pesar de que Rhaenyra sea una mujer, con este acuerdo de casamiento comienza una especie de fichas de dominó que van a terminar en unos eventos realmente tensos en la boda que está por llegar. Con Rhaenyra ya prometida tenemos una conversación entre Ser Criston Cole y ella. Ser Criston quiere marcharse con Rhaenyra, huir y vivir una vida bohemia enamorados, incluso al otro lado del mar. Pero claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Que Rhaenyra ya tiene esa sensación de deber, esa sensación de responsabilidad quizá con respecto al reino y con respecto a la corona, algo para lo que ya se ha mentalizado, y huir ahora con Ser Criston Cole realmente para ella es algo absurdo o quizá demasiado idealista. La realidad es que quiere mantener el legado de su padre, quiere hacerle sentir orgulloso de haberla nombrado heredera y además servir bien para con el reino. Pero ¿cómo encaja esto Ser Criston Cole? Pues fatal, la verdad. Se siente totalmente despechado y ese plan tan idílico que tenían Laenor y Rhaenyra de estar casados y tener mientras tanto sus amantes ya comienza a desmoronarse ante sus ojos con la marcha, como digo, de Ser Criston Cole, que aquí se va a alejar de ella. Vamos a entender un poquito cuáles son sus conflictos internos, ya que él es un caballero que de pronto está perjurando, no está rompiendo sus votos de celibato con respecto a la Guardia Real, algo que es muy importante para él, ya que ese puesto es muy honorable y él está rompiendo su honor haciendo eso. Es algo que, como vemos, le afecta muchísimo y casarse con Rhaenyra, aunque sea en la clandestinidad, sería para él la única forma de arreglar esta situación tan incómoda con respecto a su honor que él siente. Así que por una
una parte siento que él sí que puede estar enamorado de Rhaenyra, eso sí que es importante para él, también lo hace por sí mismo y para arreglar esa sensación de haber roto sus votos. Da la casualidad de que Alicent, queriendo descubrir más sobre lo sucedido entre Daemon y Rhaenyra, convoca a Ser Criston Cole para que le cuente la verdad, pero como ella no deja del todo claro qué es lo que sucedió, da pie a que Ser Criston Cole confiese lo que él mismo ha hecho con la princesa. Esto para Alicent es un shock, verdaderamente no se esperaba esa declaración, porque ella simplemente quería saber si Rhaenyra había vuelto tarde del lecho de pulgas o si Ser Criston podía tener alguna información que apoyase esa teoría de Ser Larys Strong de que ella podía haber tenido relaciones sexuales con su tío, pero no, lo que hace Ser Criston es lanzar la bomba que cae sobre Alicent y vemos que la encaja con bastante dolor. ¿Por qué? Por lo que os he comentado antes, porque Viserys lo ha permitido de alguna forma por encima de ella, a pesar de ella haber apoyado a Rhaenyra y sobre todo la mentira de su amiga Rhaenyra cuando ella estaba actuando en su favor. Fijaos en que en esta serie hemos incidido muchas veces sobre la soledad de Viserys o incluso sobre la de Rhaenyra, pero ahora es Alicent la que está absolutamente sola. No puede confiar en el rey, tampoco puede confiar en su amiga y su padre, que era su apoyo en la corte, también se ha ido, además por su culpa entre comillas, o al menos ella sí lo siente, y esto es un cambio que endurece muchísimo el personaje de Alicent y que le hace tomar una posición bastante más poderosa y firme de lo que tenía antes. Dos cositas más en esta escena. Por un lado, Alicent muestra clemencia con respecto a Ser Criston Cole, clemencia que se extenderá incluso al final del episodio, ya llegaremos ahí, y luego otro detalle, mosaicos que hay en esa habitación en la que mientras Alicent está queriendo desgranar cuál es el pecado que ha cometido Rhaenyra, pues el mosaico nos muestra imágenes de figuras entrelazadas como si estuvieran teniendo relaciones sexuales apoyando ese pecado que Ser Criston Cole va a confesar. Si bien la boda es absolutamente espectacular y visualmente es una pasada, el plano que más me ha gustado de este capítulo es el siguiente plano de Viserys. ¿Por qué me ha encantado esta escena? Fijaos en la composición del plano. Aquí Viserys va a estar preguntándole a Ser Lionel Strong si él verdaderamente ha sido un buen rey, si realmente ha cumplido con lo que se esperaba de él y si no le hubiera gustado más haberse puesto a prueba o haber demostrado más capacidades en otros contextos. Lo que está aquí Viserys expresando es esa sensación de querer dejar un legado, como ese descendiente de una familia de Valyria y cómo carga con ese peso sobre sus espaldas. Es que el plano, fijaos que literalmente nos está poniendo Valyria a hombros de un Viserys que parece que no está pudiendo soportar su peso. En mi opinión, no ha sido un mal rey, ha sido un rey que ha evitado los conflictos, que ha intentado ser continuista con respecto a Jaehaerys, pero desde luego él sí que está atormentado por cómo le recordarán y por cómo quedará su legado escrito en los libros de historia. Un plano que os digo que para mí es súper potente y que refuerza las dudas de un monarca sobre su forma de actuar a lo largo de todo un reinado, y si de alguna forma habrá sido digno de la estirpe a la que pertenece. Como no, Lionel Strong aquí consuela al rey, le hace sentir bien e incluso pone en valor la forma en la que él ha gobernado, cosa que me ha encantado. ¿En qué más me he fijado en esta escena? En que el aprendiz del maestre dice que quizá podrían ponerle unos cataplasmas al rey, propone una solución diferente a la que el maestre ya está haciendo, pero el maestre insiste en hacer la sangría, diciendo que eso es lo que siempre le ha funcionado bien al rey. A saber si los maestres no están tratándole al rey de una forma que verdaderamente no le está beneficiando para que muera cuanto antes, apoyando también esta idea del complot que os he contado de que los maestres quizá estén del lado de los Hightower, queriendo que Aegon suba al trono cuanto antes. De momento no hay nada confirmado, pero esos vínculos son muy sospechosos. Y bueno, de forma imponente llegan los Velaryon con toda su flota, llega Rhaenys a lomos de Meleys, llega también Laenor a lomos de Bruma o de Seasmoke, demostrando también el poderío, ¿no?, de la casa Velaryon, para dar entonces comienzo a este prebanquete de la boda que va a suceder durante los próximos días. Vale, aquí esto ha sido un absoluto derroche visual de vestuario, de peinado, de decorado, con unos tonos sí apagados que la serie utiliza constantemente. Creo que la serie nos quiere recordar visualmente al humo, a la ceniza, al fuego incluso, y siento que por eso elige colores apagados constantemente, por eso vemos muchas veces lugares brumosos, por eso tiene tanta importancia el fuego en los planos, para mí forjando una identidad visual de la serie realmente potente. ¿Qué es lo que destaco de esta secuencia final así un poco en conjunto? La tensión que va construyendo de principio a fin. La llegada de los distintos personajes, con el baile, con
con la música, va generando la sensación al espectador de que en cualquier momento puede pasar algo que rompa esta tensión de una forma potentísima. Y en cierta manera así ha sido, aunque no ha habido, pues eso, algo tan impactante como pudo ser, por ejemplo, la boda roja. Pero a nivel de construcción de atmósfera, de tensión, ha sido brillante. ¿Qué tenemos? Por un lado, la llegada de Daemon Targaryen, la llegada de alguien que ha sido desterrado del reino y que llega como si nada, de forma desafiante como siempre, y se sienta además a la derecha del rey. Me ha encantado además cómo insulta incluso al primo de Rhea, de la mujer que él acaba de matar, diciéndole que quiere heredar los peldaños de piedra. O sea, está claro que el personaje de Daemon es insolente de una forma constante, y aquí tenemos un plano rapidito de Viserys, casi como si la serie nos contase que sabe que Daemon tiene la culpa de lo que ha sucedido. Después la entrada de Alicent Hightower, rompiendo además el discurso del rey mientras estaba hablando de la importancia de unir la casa Velaryon y la casa Targaryen, entre ella también muy desafiante, con este color verde además que Larys Strong remarca, un verde que tiene que ver con Antigua, con lo cual quedaos con la asociación del color verde a Alicent porque va a ser importante más adelante. La tensión de la mirada entre ella y Rhaenyra es impresionante, las palabras que le dicen con qué asco se las dice, luego la tensión mientras ocurre el baile con las caras y las miradas de todos los personajes que forman parte de ese entramado de tensión, Viserys, Daemon, vemos a Ser Criston Cole absolutamente pasado de vueltas, luego también como el amante de Ser Laenor se acerca a Criston Cole con buena intención, pero lo que hace es recordarle por un lado que ha roto sus votos y por otro que no va a poder estar al lado de Rhaenyra, con lo cual esto es lo que hace que él termine perdiendo la cabeza. Un acercamiento también muy interesante entre Laena y el personaje de Daemon Targaryen, la terrible tensión sexual entre el personaje de Daemon y el personaje de Rhaenyra diciéndole que la saque de allí con su espada y que se la lleve si realmente quiere casarse con ella. O sea, ha sido un entramado de conversaciones, de momentos y de planos que a mí personalmente me han encantado, acompañado todo ello de una música que mejora incluso el suspense de la escena, hasta que llegamos al momento en el que Ser Criston Cole lo rompe matando con rabia al amante de Laenor Velaryon. ¿Por qué lo hace? Por todo lo que os he comentado, por todo ese peso que siente de haber sido rechazado por Rhaenyra, también de haber roto sus votos, de haber confesado. Fijaos que en la confesión él ya asumía que él mismo iba a morir, pero Alicent es quien le salva de ello, con lo cual aquí el personaje no puede aguantar más, explota y genera este momento absolutamente terrorífico. Como detalle, y antes de llegar a la escena final, vamos a hablar de un personaje que tiene una especie de cameo en este episodio, pero que podría ser uno de los cronistas del libro en el que se inspira esta serie. Os preguntaréis, ¿cómo que un cronista? Bien, porque Fuego y Sangre, a pesar de estar escrito por George R.R. Martin, dentro del propio libro es un maestre quien está de alguna forma recopilando todo lo que se ha dicho del reino y haciendo una especie de crónica. Y una de las personas que daba su punto de vista y que ayuda a construir todo este relato es Champiñón, que es un bufón del reino, aunque aquí no parece claramente un bufón, pero podría ser un guiño a este personaje. Y bueno, dicho esto, y con una sensación de absoluta tristeza después de estos eventos en los cuales ha muerto Joffrey, el amante de Laenor y Rhaenyra se casan, pero lo hacen en soledad. Ser Criston Cole está a punto de quitarse la vida y es Alicent Hightower quien lo evita, con lo cual ya hay un vínculo importante entre estos dos personajes también, ya que ambos tienen problemas con respecto al personaje de Rhaenyra y eso los ha unido, tenedlo claro. Y luego finalmente como Viserys se desploma cuando su hija ya está casada, y un plano magistral, precioso, de un charco de sangre en el cual, si os fijáis, se refleja el fuego, literalmente el plano es sangre y fuego, el lema de los Targaryen, y llega una rata a comer de ahí, diciéndonos que algo que debía marcar el futuro del reino, una boda que debía ser lo que asegurase de alguna forma el destino de Rhaenyra, se ha convertido en un festín para ratas, habiendo empeorado muchísimo la situación en vez de haberla mejorado, con la posible muerte además también del personaje de Viserys, que si muere aquí, yo tengo que decir que es uno de los personajes que más me ha gustado de esta primera etapa. Creo que Paddy Considine ha hecho un trabajo espectacular dando vida a un rey muy particular, y de cara a este salto temporal que nos toca en el siguiente episodio, pues tengo muchas ganas de ver cuáles son, como os he dicho antes, las consecuencias de esta boda tan funesta y tan triste al final. No hace falta más que ver la cara de Rhaenyra o cómo ese pelo despeinado refuerzan esta idea. Así que nada, espero que hayáis disfrutado de esta review, que haya mejorado un poquito la experiencia del capítulo. Yo estoy muy contento con la calidad de esta serie, siento que está siendo una absoluta maravilla, creo que está muy cuidada, creo que está cada capítulo dándonos un montón de cosas, cada personaje siento que está construido de una forma muy compleja, incluso el conflicto, que aún está por cimentarse un poquito más, tiene muchísimas capas y es difícil elegir bando entre comillas. Así que nada, suscribíos, que no cuesta nada, estamos cerquita de los 100.000 y es un botón. Dejad un like para apoyar el vídeo y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto.
Worse than blowing off your fingers in a panic of a 4th of July fireworks scare. At least I'm growing, or that's what they're telling me. The verdict, it's up in the air. While I'm hanging here, I might as well gear up, try and thrive on the brink of the unknown. In the end, I guess that's what